El día de hoy estoy muy contento porque vamos a entrar a un mes, o estamos entrando a un mes que para mí es muy importante, el mes del orgullo, el mes del Pride. Y para conmemorar este mes, para alzar la voz, para dar visibilidad, estoy trayendo unos invitados que para mí representan muchísimo y que es gente que le vamos a aprender demasiado. Es gente que está haciendo un cambio, que está haciendo una lucha, que ve por esta diversidad sexual. Entonces, no se lo pierdan porque de verdad que les vamos a aprender demasiado. Mi nombre es Miguel Carreón. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a Aprendiendo a Ser Humano. Estoy muy emocionado, estoy muy feliz porque este mes es de mis meses favoritos y de verdad que lo que vamos a platicar de aquí en adelante son cosas que estoy muy interesado, que seguramente es gente a la que le van a aprender demasiado, es gente que yo admiro muchísimo y mi primera invitada, bueno, estoy de verdad muy emocionado de que haya aceptado, de que esté aquí, de lo que vamos a platicar. Así que sin más preámbulos, por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Jessica Marjan, defensora de derechos humanos y abogada en Red de Juventudes Trans México. ¡Yeah! Hola, muchas gracias por la invitación, qué emoción. ¿Cómo estás, Jess? Estoy muy feliz de que estés aquí. Pues estoy muy feliz de estar aquí en tu podcast, Miguel. La verdad es que, como te lo dije, me encanta ver crecer los proyectos y qué bonito ahora este espacio. Sí. Muy feliz, cómoda, contenta. Es un espacio un poquito ya más producido. Sí. Pero estoy muy feliz de que hayas aceptado la invitación, neta, de corazón te lo digo. Estoy muy feliz de que hayas aceptado, que tengas el tiempo para poder platicar con nosotros, de platicar esto que de verdad a mí me encanta y te lo juro que admiro muchísimo tu trabajo. Entonces estoy muy feliz de que estés con nosotros hoy. Así que, ¿te parece si empezamos esta plática, si abrimos la conversación, si empezamos de lleno? Claro. Mira, a mí, antes que cualquier otra cosa, yo ya acabo de dar un pequeño adelanto de lo que haces, ¿no? Pero antes que cualquier otra cosa, me gustaría que nos contaras quién es Jessica. Muy bien. Bueno, pues yo soy Jessica Marjan. Soy una mujer trans, defensora de derechos humanos. Fundé la Red de Juventudes Trans México desde el 2014 y día a día me dedico justo a construir espacios seguros y habitables para las personas trans, desde hacer incidencia en espacios legislativos, profesionalizar en espacios de fortalecimiento para nuevos activismos trans, hasta pues asesorar en empresas y hacer consultorías. Una de las cosas que me inspiró en hacer mi trabajo y en hablar de quién soy yo, pues es que como todas las personas, yo soy el resultado de otras voces, de otras vidas, desde mi abuela, que es una mujer indígena ñañú, hasta pues pasando por mi hermana, por mi madre, por todas las mujeres que justo han construido la mujer que ahora soy. Jessica es una persona que ama, que sueña, que siente, que la aman y sobre todo es una mujer que cada día se ve frente al espejo y se sonríe a sí misma. También pues soy una mujer que ha sobrevivido a muchísimos temas de discriminación, de violencia, como muchas mujeres trans. Sin embargo, pues han sido momentos de empuje, ¿no? Soy una mujer que no se deja doblegar ni acepta ser sumisa frente a la violencia, ¿no? Creo que eso es lo que me ha impulsado a ser quien soy. Y bueno, pues, ¿qué más te puedo contar de mí? Soy poeta, también escribo, cocino y me encanta apapachar a la gente que amo.
Jess, de verdad que justo por eso cuando empezamos a platicar, para las personas que no saben, Jess ya había estado con nosotros en el programa una vez antes, hablamos un poco de tu historia, de cómo llegaste y la verdad es que desde el momento en que yo te conocí por primera vez y platicamos aquella vez, me di cuenta de el gran trabajo que has hecho a lo largo de estos años por algo que de pronto creemos que solo existe y ya, ¿no? Para mí es muy importante, y te lo digo con muchísimo respeto, que entendamos desde todos los ángulos siempre cuál es la situación verdadera de lo que uno pasa y por qué está ahí, ¿no? Ahorita como tú dices, o sea, me encanta saber que la adversidad siempre nos hace más fuertes y nos hace personas que queremos cambiar ese camino, ¿no? Y luchar por algo que se vuelva diferente y poder ver un cambio en la historia, ¿no? Y me encanta saber que eres una de esas personas que justamente hace eso, ¿no? Que sucede algo en su vida, que ve la situación como es y que decide actuar. Claro, pues eso que dices es muy importante. La gente se preguntará qué ha hecho Jessica Marjan o qué justo en dónde ha estado. Y yo más bien creo que las personas trans, todas las personas de la diversidad sexual en general, nos convertimos en activistas desde que decimos quiénes somos, ¿no? Porque es una declaración de vida en medio de la hostilidad, de la muerte. Entonces, cuando yo transicioné a los 15 años, básicamente pues yo venía de una infancia y de una adolescencia donde siempre fui percibida como una persona de la diversidad sexual, ¿no? Por mi forma de caminar, por mi forma de hablar y como muchas personas también viví bajo todo el concepto de que un hombre y una mujer solamente es algo que te asigna la sociedad, ¿no? Porque si tienes una vulva, eres mujer, si tienes un pene, eres hombre, y que eso pareciera que define toda tu vida. Sin embargo, cuando yo empiezo a crecer, a mí me asignan ser un niño y se empiezan a dar cuenta en mi familia que pues no era un niño como todos los demás, ¿no? Que tenía una diversidad cuando caminaba, hablaba, cuando me relacionaba con otras personas y que incluso en quinto de primaria a mi mamá le sugirieron una terapia de conversión para mí, la maestra. Le dijo, La maestra. estás a tiempo de corregirlo, estás a tiempo de llevarlo a un psicólogo para que lo haga hombre. Así le dijeron a mi mamá. Y con esta hazaña, con este odio hacia la diversidad, y de pronto solamente porque yo me defendía cuando los niños me molestaban, ¿no? Entonces, muchas personas tenemos muchas heridas de las injusticias que vivimos en la infancia. Y a partir de eso, mi mamá decidió que iba a tener un espacio de escucha, pero no el que la sociedad decía para corregirme, sino un espacio de escucha para expresarme. Y eso también cambió mucho la narrativa. Yo no me imagino tal vez si mi madre le hubiera hecho caso a esa maestra, ¿no? O si mi madre hubiera insistido en que yo era quien no era. En este caso, un niño, ¿no? Entonces, pues ese acompañamiento me lo dio mi familia cuando yo justo llegué a la prepa. Pues para mí fue muy divertido también encontrarme con que pues te da curiosidad quién te gusta, te da curiosidad saber cómo cambia tu cuerpo, te da curiosidad pues también hacerte preguntas sobre qué quiero ser de grande. Y a mí esa pregunta de qué quiero ser de grande, yo siento que me la respondo todos los días, porque yo cuando era un niño decía yo de grande quiero ser una mujer. Entonces ahora sé que el niño que fui pues está orgulloso de la mujer que ahora soy, porque pues transicioné también en una familia
de descendencia ñañú, indígena otomí, donde pues siempre estuvo muy presente el cariño, la empatía, la resistencia y sobre todo pues nunca había hostilidad sobre como la diversidad sexual, sino creo que había más dudas. Era como, pues, ¿qué te cuento, Miguel? Sobrevivir incluso a golpes en la calle porque pues de pronto cuando la gente te ve caminar, te insulta y cuando te defiendes, la gente reacciona de forma muy violenta. Yo sobreviví a eso y creo que después también me di cuenta que las personas que agreden o que son violentas no, no del todo también, no existe un victimario perfecto. También esas personas enfrentaron diversas situaciones que les llevaron ahí. Yo recuerdo que algo que me causó mucho shock fue darme cuenta que aquellos que me molestaban en la escuela, en la secundaria principalmente, siguieron como esta cadenita en la desigualdad social. Es decir, truncaron sus estudios, es decir, se empezaron a involucrar en temas del crimen organizado, hasta que cuando fuimos creciendo, mientras yo transicionaba ya a los 18 años, que empezaba con mi tratamiento de reasignación hormonal, yo estaba en un renacer, mientras que aquellos que me molestaban, pues cada vez se iban hundiendo más en procesos que pues interpelan a este país como el crimen organizado. Claro. Hasta que pues un día me di cuenta que incluso pues los asesinaron por esa situación, ¿no? Y fíjate qué importante, pues perdón que te interrumpa, sí fue pero fuertísimo darme cuenta. claro, perdón que te interrumpa, pero qué importante lo que dices desde el principio, el hecho de tener este acompañamiento, de poder ser escuchado, de poder ser entendido por alguien, ¿no? O sea, la clave que es tener esta red de seguridad, esta red de protección en la que a lo mejor no todo el mundo entiende y quiere entender de pronto, pero cuando hay alguien ahí que te escucha, que quiere saber, que quiere entenderte, que te quiere apoyar, cambia la situación completamente, ¿no? Sí, yo creo que ser una persona trans no te aísla de todos los problemas que se viven en el país que habites, ¿no? También, así como puedes enfrentar transfobia, lesbofobia, LGBTI-fobia, puedes vivir también situaciones racistas, clasistas e incluso situaciones de discriminación por alguna otra característica. Y con esto voy a que dentro de toda esta situación adversa que puedas tener, lo que te sostiene siempre es tener a alguien que pueda sentirse como un hogar, como un refugio, como cuando te tienes una herida y a veces el cuerpo te dice, necesitas parar, necesitas revisar tu herida, mantenerla sana, hidratada, limpia, y necesitas tocarla con cuidado. Y a veces cuando tú tienes una situación de que eres una persona de la diversidad sexual, el apoyo se vuelve fundamental, porque ante todo el caos necesitamos un refugio, ¿no? Incluso las estrellas necesitan a la noche para brillar, ¿no? Entonces siento que es así, necesitamos entre todas las tormentas una casa calientita, una mantita, una pijama cómoda
y un tecito cuando pues hace mucho frío y está la tormenta allá afuera. Y eso siento que hizo mi familia. Me apapachó, me dio la bienvenida a la familia y mi abuela me encanta que me dijo, ¿y qué? ¿Crees que por eso te voy a dejar de querer? Y siento que esa pregunta me la llevo toda la vida. El que mi familia me haya recibido con amor y a las personas que antes me conocían les digan, ahora es Jessica y te pido que respetes su nombre, ¿no? Eso siento que es algo que hizo pues que después yo me diera cuenta que pues los retos seguían en esta sociedad y decidiera estudiar derecho para poder pues tener herramientas no solamente de cuidarme a mí, sino de cuidar a mi comunidad y poder hacer y sentir ese hogar que yo sentía en casa, porque yo decía, wow, puedo estar sentada en la mesa sin ningún problema, hablando de cualquier tema con mi familia y mi identidad no es ningún impedimento para disfrutar, sentarme y compartir alimentos. Pero yo no entiendo por qué allá afuera, sí, hasta para dejarme entrar a un restaurante o dejarme entrar al baño o conseguir un trabajo, sigue siendo un impedimento. Si al final yo creo que todas las personas disfrutamos eso, ¿no? Sentarnos en una mesa a comer con nuestra familia y sentir que no tenemos que dejar de ser quienes somos para poder sentirnos en un hogar, ¿no? Claro. Me gustaría preguntarte, ¿hubo un momento clave o cómo fue que te diste cuenta o cómo fue que nació en ti estas ganas de querer apoyar a tu comunidad, de querer empezar a hacer algo más, de ver hacia dónde podrías ir? Híjole, pues es muy curioso porque todas las personas trans atravesamos diversas cosas que las personas cisgénero pasan muy de largo, ¿no? Esto yo lo llamo tener el privilegio de lo irrelevante, es decir, que a ti cuando te es irrelevante una situación o te es indiferente alguna causa, es porque también estás habitando desde una posición que te lo permite, que te permite esa indiferencia. Es como cuando no te involucras en las causas sociales por las personas desaparecidas, por la defensa del agua, por incluso los feminicidios o transfeminicidios. Y cuando yo empecé a darme cuenta que no solamente el ser trans es una característica mía más, sino que me daba cuenta que era el motivo por el cual el médico me dejaba de atender porque decía que qué era y una afección del estómago se convertía en un acto de discriminación. Porque veía que solamente existían prototipos de personas trans donde éramos orilladas o seguimos siendo orilladas a la marginalidad, ¿no? Porque cuando vas a pedir un trabajo es a qué baño vas a entrar, a qué vestidor vas a entrar, o también en algún momento me enfrenté a mirar mi credencial de lector y decir, este nombre no es mío, yo necesito cambiar algo. Esto fue un parteaguas cuando yo vi mi credencial de lector, porque cuando cumplí 18 años, veo mi credencial de lector y digo, ese nombre no me representa. Y me empiezo a involucrar con más activistas y organizaciones como Almas Cautivas, como compañeras de toda la coalición T47, bueno, o sea, LEDECER, que empezamos a decir el artículo 135 de el Código de la Ciudad de México, el Código Civil de la Ciudad de México, debe modificarse, porque lamentablemente hay leyes que si bien no son discriminatorias directamente, lo son al no incluirte, al no incluir tu vivencia. Y entonces ahí fue cuando dije, no, yo quiero involucrarme en esto. Y pues logramos hacer un proceso legislativo. Te estoy hablando del 2014, ¿no?
de casi ya 10 años, un proceso legislativo en el cual pudimos modificar esa disposición que te hacía, uno, tener peritajes médicos y dos, estar frente a un juez para reconocer tu identidad. O sea, imagínense todo el mundo que tienes que decirle a un juez, mira, fui a que me hicieran exámenes psiquiátricos y efectivamente el psiquiatra avala que soy una persona, dos, que soy coherente, tres, que soy quien digo ser, más allá de lo que me asignaron al nacer, y que todavía ese juicio te costaba 60,000 pesos. O sea, a ver. Entre abogados, peritajes y todo eso. O sea, te pedían todo este proceso para poder poder decir, yo soy Jessica. Claro. O sea, la realidad como conocemos ahora el trámite para el reconocimiento de la identidad de género, que vas al registro civil y solamente pagas 79 pesos para un cambio de acta y que solamente basta tener un comprobante de domicilio, poder tener un formato, llenarlo y decir explícitamente, yo, Jessica, quiero cambiar mi identidad, es lo que te piden ahora. Eso no existía. Antes era un juicio. Y que solamente del 2008 al 2014 fueron al menos 200 personas las que pudieron hacer ese juicio con una sentencia favorable. Es decir, que un juez dijo, tú sí eres quien dice ser, porque ya me trajiste peritajes médicos, peritajes psicológicos, la opinión de un psiquiatra, ya me trajiste también tu demanda por medio de un abogado que tiene que desahogar las pruebas y te esperaste lo que dura un juicio. Claro. Entonces, imagínate que solamente 250 personas, alrededor de 250 personas, lo pudieron hacer. Ahora van del 2015 que entró en vigor la reforma al 2022 había alrededor de 3,500 personas que pudieron en ese tiempo hacer ese trámite, al menos en la Ciudad de México y los demás estados que se ha legislado. Es decir, inauguramos, las personas que colaboramos a la modificación del Código Civil, inauguramos un proceso de justicia social y reparación para decirle a la sociedad, no necesitamos juicios ni prejuicios para que tú me reconozcas mi identidad. Claro. Necesitamos que, como toda persona, así como aquella persona que quiere cambiar una letra porque está mal su nombre, aquella persona que necesita hacer un trámite, yo tengo cualquier derecho como cualquier persona. Y eso es lo que buscábamos, dignificarnos ante las instituciones y que no vieran solamente a personas de las cuales se pueden burlar en la tele, que no vieran a personas de las cuales siempre quieren ver marginadas, y si estamos siendo un show o un espectáculo, siempre nos quieren arrojar ese espacio. Ahora defendimos caminar de día, ir a las instituciones libres, ir por las calles sin miedo, y no solamente por el reconocimiento de nuestra identidad, sino porque sabíamos que es un derecho llave, un metaderecho. Esto quiere decir que a partir de que reconozcan mi identidad, es un principio para empezar a desmantelar las lógicas de este estado que te dicen, si tú naciste de determinada manera, te vas a quedar para siempre de esa manera. No. Nuestra declaración por luchar por nuestros derechos de las personas trans es decirle al sistema, yo tengo derecho a cambiar. Yo tengo derecho a ser la persona que quiero ser, y tu estado tienes que adaptarte a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas,
no estamos afectando a un tercero. Ujú. Es parte de nuestro desarrollo de la personalidad y ese es libre y ese es elegido. Y esa situación pues fue esbozando otros planteamientos sobre de que queremos trabajo digno, queremos salud digna, queremos vivienda, queremos no ser asesinadas por ser quienes somos. Y fue en 2016 donde me encuentro en carne propia en una hermana, colega y amiga, Alesa Flores, pues que fue asesinada, ¿no? 2 semanas después de que asesinaron a Paola, ella fue asesinada. Y la defensa de derechos humanos de las personas trans no nada más es un asunto de sacar la bandera, es un asunto también en el cual es valorar la vida, defender la vida de las compañeras trans, los compañeros, compañeres, y sobre todo el que no vas a volver a ser la misma cuando te toca tan cerca. Porque cuando asesinan a Lesa, mi colega de la Red de Juventudes Trans México, junto con Lía García, pues la fundamos, este proyecto de atención integral para jóvenes trans, de fortalecimiento, íbamos creciendo, íbamos construyendo. Y un 13 de octubre del 2016 nos avisan, acaban de encontrar el cuerpo de Alesa. Justo estaba recientemente el asesinato de Paola Buenrostro. Uh-huh. Y me toca decirle a las compañeras, una más fue asesinada. Y esa una más, todas la conocemos, todas hemos estado cerca de ella. Y te das cuenta que las personas trans tenemos derecho a imaginar que estamos vivas después de los 30, 35 años. Tenemos derecho a decir, yo quiero hacer ese desayuno o ese viaje. O recuerdo mucho que siempre decíamos, como todas las personas, güey, hay que ir un día a la playa, hay que armar algo. Y siempre era como una ilusión el poder decir, aparte del activismo, necesitamos también divertirnos, descansar, apapacharnos. Y pues eso no llegó porque un tipo con 2 sábanas la asfixia en el Hotel Caleta de Tlalpan y encuentran su cuerpo y la trasladan al Ministerio Público porque ella la habían encontrado los paramédicos sin vida. Y recuerdo mucho que el encontrar a tu amiga en la medianoche en un ministerio público y que te digan que fue asesinada y que tengas que reconocer su cuerpo junto con otras compañeras, fue una de las experiencias pues más dolorosas de mi vida, porque yo no volví a ver mis uñas igual desde que el equipo del Ministerio Público nos dijo, se defendió hasta el último momento porque en las uñas encontramos sangre de su agresor. Y yo no volví a ver mis uñas igual después de ese momento. Pensar que un día mi amiga con la que me pinté las uñas, con la que nos maquillamos juntas, con la que salimos a bailar, con la que luché junto a ella, ahora tenía que ver su cuerpo, reconocer sus tatuajes y hablarle y que ya no te respondiera. Fue de las cosas más dolorosas de mi vida. Y ahí te das cuenta que esta es una
es una carrera de resistencia y paciencia, porque la mejor forma de honrar a quienes ya no están, de tener a la memoria a quienes lucharon, es seguir tu proyecto de vida, colaborar para transformar este mundo desde donde puedas y saber que nunca la crueldad, la hostilidad y el odio nunca van a ser la respuesta. Claro. Que todo lo que necesitamos está aquí. Y yo siento que mucho de lo que nos arrebataron a las personas LGBT es la fe, la espiritualidad. Es el decir, yo creo que hay algo más allá en el cielo. Yo creo que la justicia no solamente está en las fiscalías, en los tribunales, y te lo digo como abogada también. Siempre invito a todas las personas a que la justicia y la reparación de las violencias también están en seguir construyendo nuestro proyecto de vida, en honrar a quienes ya no están, exigiendo justicia y también haciéndoles justicia, no olvidándoles, para que las personas no necesitamos que se aprendan conceptos. Claro. Necesitamos que sientan las personas. Necesitamos que sepan que si nos tocan, no solamente tocan un cuerpo, tocan una historia. Y eso es lo que pues me he dedicado en este momento, ¿no? Y ahora pues honrando a Alessa Flores, claro que exigimos y damos seguimiento a su caso en la fiscalía y también no claudicamos ante eso y ahora pues formamos y fortalecemos procesos de activistas trans que desde sus contextos están haciendo muchas cosas. Tenemos un programa que se llama el Campamento Trans, que es único en América Latina porque fortalece activismos de personas trans de forma emergente y las generaciones van dedicadas a Alessa Flores. Pueden ver sus videos en Memorias de una puta, así se llaman, porque ella es trabajadora sexual y sobre todo es en que a veces cuando digo, ¿qué haría Alessa en este caso? Digo, pues Alessa sonreiría y seguiría adelante teniendo en la memoria a sus ancestras, ¿no? Y en este caso, pues, no se trata de ser masoquistas con el dolor. Claro. Se trata de transformar ese dolor para que, pues, podamos seguir y decir, mientras haya vida, ningún odio alcanzará para desaparecer nuestra existencia, ¿no? O sea, claro. Balas les van a hacer falta, manos les van a hacer falta, voces van a hacer falta porque pues somos la resistencia trans. De verdad, qué importante lo que dices, porque hay una palabra que acabas de decir que es súper importante en todo esto, la reparación de una situación como esta, ¿no? El hecho de, porque justo hace poco hablaba con un psicólogo de esto, es qué fácil es romper algo, ¿no? Qué fácil es quebrar y destruir en cuestión de segundos, ¿no? Qué difícil es volver a reparar algo. Qué difícil es sanar y transformar ese dolor de pronto en algo tan significativo como lo que hacen ahora. Me gustaría un poco hablar sobre esto porque yo sé y lo he visto en otros videos en los que has hablado, enfocarnos en la reparación, la lucha desde la reparación, y eso me parece muy importante y me gustaría que me platicaras un poquito más sobre esto. Sí, pues que
Estoy muy orgullosa de que todas nuestras compañeras que hemos de alguna forma enfrentado la violencia, ahora también somos agentes de transformación de nuestras circunstancias. Yo empiezo a decir, esas personas que me agredieron no son mi agresor, son el agresor. Y ahí es cambiar la narrativa. Estas personas que hicieron una persecución hacia nuestras vidas no son algo mío. Son personas que atentaron y trataron de atentar y que me afectaron. Sin embargo, el cambiar la narrativa de no, el castigo no es la respuesta. Porque el castigo no necesariamente inhibe quien que cometa, en este caso, discriminación, lo deje de hacer. Claro. No, el castigo no inhibe la conducta ni delictiva, ni discriminatoria, y tampoco engrosar el aparato penal, es decir, crear más leyes penales, necesariamente va a garantizar que deje de pasar una situación. Esto, algunas personas nos reconocen a Alesa, a Lía y a mí, Jessica Marjan, como impulsoras de la reparación trans, porque llevamos a la Suprema Corte de Justicia el primer caso de reparación del daño por la discriminación que vivimos en los baños de un centro comercial. Porque la justicia también es en vida. Y no solamente la justicia tiene que ser reaccionaria y esperar a que las cosas sucedan. Entonces, nosotras, ¿qué vivimos? ¿Qué pasó? Bueno, en 2015, justo Alesa, Lía y yo fuimos al centro comercial de Reforma 222, que todas las personas dirán, es zona rosa, es una zona segura. Bueno, pues no. Ningún espacio se libra de las violencias. Y en ese momento empezamos a buscar un baño. Era el 25 de noviembre, día de eliminación contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Y fuimos a un meeting antipartidista, fuimos a una acción colectiva, nos tomamos fotos de Ni Una Más y decidimos ir a un baño. En este caso quedaba cerca del Ángel de la Independencia, Reforma 222. Nos dirigimos al baño y desde que entramos notamos cierta hostilidad por parte del personal de seguridad privada que está ahí, que es la empresa 2010. En ese momento vimos no solamente las miradas, porque las personas a veces cuando eres una persona trans, pues sí nos damos cuenta cómo nos miran, ¿no? Eso a veces no se dan cuenta, pero sí son incómodas las miradas. Empezamos a notar las miradas incómodas y sobre todo la persecución o el seguimiento del personal de seguridad, como si nos hubiéramos robado algo. Fuimos al baño y antes de entrar al baño nos dicen, ustedes no pueden entrar ahí porque son hombres. Y nosotras así atacadísimas de, ¿cómo que hombres? No somos hombres, o sea, somos mujeres y vamos a entrar al baño porque como todas las personas necesitamos orinar en ese momento, ¿no? Y algo tan simple como ir al baño se convirtió en un acto tan tortuoso porque fuimos expuestas a nuestra persona, nos impidieron entrar al baño. Cuando quisimos, porque ya nos andaba demasiado, entramos y les dijeron a las mujeres del baño, sálganse porque hay 2 hombres ahí adentro. No. Empezaron a alertar a las mujeres, no señora, fórmese aquí afuera porque allá hay 2 hombres adentro. En ese caso éramos Alesa y yo. Y era como, solamente quiero ir al baño. No quiero hacer otra cosa. Y escuchabas prejuicios como, es que son muy sucios, son muy escandalosos. Y es que todos los prejuicios alrededor del personal de intendencia, del personal de seguridad, salimos, intentamos documentar, no nos dejaron grabar, lo cual, pues tú puedes grabar cuando tienes
una violación a tus derechos. No nos recibieron ninguna queja, salimos temblando, con la boca seca, con el coraje, con la rabia, también con la tristeza de darte cuenta que no hay espacio seguro ni para ir al baño. Y esto lo denunciamos, justo pusimos una queja en el COPRED en ese entonces. Jacqueline Loaiza era la presidenta y lamentablemente pues tuvimos un nulo acceso a la justicia. Nosotras queríamos una disculpa pública a la comunidad trans, no solamente a nosotras. Nos dimos cuenta que no éramos las únicas, que incluso personas como Victoria Volkova habían vivido eso dentro del baño, que otras compañeras trans, que aunque no fueran influencers, pero que eran conocidas en la comunidad, ya habían vivido algo en el baño de Reforma 222 y nos dimos cuenta que tenía que parar, que tenía que haber un cambio de que el personal de seguridad, de intendencia, y la gente que está ahí tenía que saber que no podían discriminar a las personas trans. Claro. Por ir al baño, que teníamos derecho a caminar libres y seguras como cualquier persona. Y no fue suficiente esa queja que pusimos, lamentablemente no tuvimos justicia, lamentablemente no hubo una disculpa, no hubo una reparación. No estábamos hablando solamente de que reparación es una cuestión monetaria, estamos hablando de que la reparación también es un derecho de que se garantice el que no se repita ese acto para las demás personas y que ese acto pueda ser emblemático y ejemplar para decir, necesitamos no solamente capacitación, necesitamos un compromiso y un cambio estructural en las normativas, en las leyes y sobre todo un cambio en la percepción que se ha incentivado incluso por las propias empresas y los propios gobiernos. Y pues bueno, metimos una demanda por reparación del daño moral en la vía civil y ahí a partir de ahí comenzamos a insertar dentro del movimiento trans esta perspectiva de que las violencias tenían que ser reparadas, que ya no bastaba decir el concepto de discriminación, sino iba acompañado del concepto de reparación y no repetición. Y ahí nos involucramos tanto que fue un litigio estratégico para que ese acto de violencia que se vivimos en los baños pudiera tener diferentes aristas, de decir, una, acceso a una vida libre de violencia como todas las mujeres. Dos, tienen que haber estándares dentro de los tribunales y juzgados para juzgar con perspectiva de género los casos que involucran a mujeres trans como cualquier otra mujer. Tres, debe de haber un estándar del derecho a la igualdad y no discriminación para estos casos. Y la otra, que la carga de la prueba no tiene que ser en quienes lo vivimos. Estamos hablando de un emporio de empresas. Estamos hablando de un monstruo también inmobiliario. Estamos hablando de un monstruo que es completamente desproporcionado a 3 mujeres trans. Entonces la carga de la prueba debe de venir del otro lado, no de nosotras. Y sobre todo que deben de garantizar la no repetición por medio de capacitaciones, de una disculpa pública, de tener involucramiento con la comunidad y desde la comunidad para que esto cambie. Esto también ha traído una reflexión de que así como estamos viviendo un cambio en la reparación, también hay un cambio de decir, no nos interesa más castigos porque el castigo no es la respuesta. Necesitamos en realidad una transformación desde que tengamos simultáneamente educación integral en las escuelas, desde que tengamos simultáneamente una escucha en los espacios de justicia, tengamos simultáneamente un análisis, cambio y sobre todo implementación de protocolos en los espacios. Y sobre todo el decir, no necesitamos
ni ser la siguiente discriminada, ni violentada, ni golpeada, ni asesinada para hacer las cosas. Necesitamos ver desde la prevención. Y eso es justicia restaurativa, que pues es parte de lo que he impulsado últimamente. De hecho, esta perspectiva desde la justicia epistémica, que es decir, tenemos derecho a narrar y ser colaboradoras y partícipes de nuestra propia transformación desde los saberes trans, y ya no solamente un objeto de estudio, hasta necesitamos ser partícipes en la transformación de la transfobia. Porque la gente cree que la transfobia solamente afecta a las personas trans, y no. La transfobia le afecta a las personas que no caben en el canon de lo que significa ser un hombre o una mujer. Claro. Y que cuando la percepción de será hombre o será mujer, pues también te afecta, porque tenemos a mujeres lesbianas que son discriminadas porque no entran en el arquetipo de qué es ser una mujer. Tenemos a hombres gays que, por ejemplo, cuando van al baño, si alguien les percibe de diferente manera, también son discriminados. Tenemos también a personas que ni siquiera son de la diversidad sexual, pero si una persona te lee fuera de lo que considera ser hombre o ser mujer, también te va a discriminar. Entonces, estamos apostando porque ninguna persona, por su expresión o identidad de género, sea discriminada independientemente si es trans o no. Los derechos de las personas trans también son derechos humanos y de la justicia social. Y las desigualdades que denunciamos son las mismas desigualdades que denuncian personas que están por la defensa del territorio, por las mismas que luchan las mujeres indígenas, y se traslada, se desdoblan. Son como una onda expansiva. Los derechos de las personas trans son derechos de todas las personas. Y es muy importante lo que dices, porque justo va muy acorde a lo que habíamos platicado hace un momento, que me comentabas hace un momento, en el que dices, de pronto hay gente que por no vivirlo, por no experimentarlo, cree que no sucede, ¿no? O es como, bueno, ¿y yo qué tengo que ver ahí, digamos? Exactamente. ¿No? Y qué importante es esto, y eso es lo que me gustaría preguntar también. ¿Cómo? O sea, darle esta visibilidad a estos problemas, ¿no? Claro. Porque llega a suceder que, pues, o sea, digamos, justo pasa, o la gente que está como más cercana a, digamos, no sé, papás con hijos que son parte de la comunidad, o algún amigo o alguien que ha sido como de alguna manera integrado en lo que es, puede estar un poquito más consciente y puede estar como un poco más enterado de lo que sucede, ¿no? Pero una persona que, como decía hace un momento, no, es como, bueno, o sea, no falta, no te lo juro, que yo lo he visto, por ejemplo, en TikTok o algo así, que veo a veces unos comentarios que yo digo, Dios mío, o sea, hay gente que de verdad está muy encerrada en lo que cree que es el mundo, cuando el mundo es, o sea, lo ves desde otros ojos y dices, no falta, o sea, falta tanto más bien para poder entender y para poder saber todos los colores que existen en este planeta, ¿no? Claro. Justo hay algo que es importante decir. Es que, a ver, toda esa forma en la cual caminamos y vemos una marcha y decimos, ¿y ahora qué traen? ¿De qué marchan? ¿Para qué marchan? Y muchas veces solamente desde nuestro prejuicio es donde actuamos, ¿no? Desde lo que nos impide, ay, no me dejan pasar, hacen tráfico. Y es lo que muchas otras luchas, por ejemplo, es lo que explican. Recientemente colaboré con un proceso de mujeres que acompañamos procesos de atención a víctimas de derechos humanos, por violaciones a derechos humanos. Y entre ellas, pues había madres buscadoras. Y
muchas de ellas, desde su corazón, desde su percepción, nos decían: en algún momento yo no sabía qué significaba la lucha de las personas que han desaparecido y las familias que buscan, hasta que me tocó a mí. Claro. En otro espacio también decían: yo no he sabido qué significa la lucha contra el racismo hasta que me di cuenta que a mí también me discriminaban por ser moreno o morena. Y en el caso de la diversidad sexual, sucede mucho que muchas personas piensan que son ajenas a las luchas de las personas de la diversidad sexual. Hasta que justo empezamos a cuestionar todos los roles establecidos y nos damos cuenta que no es normal que una persona pues tenga miedo de expresar quién es, hasta que hay personas que se dan cuenta de que quieren ser o romper la educación que les heredaron, y se dieron cuenta que en ese momento, cuando les dijeron: camina como hombre, siéntate como señorita, las mujeres no hacen esto, ¿qué va a decir la gente? Bueno, pues eso son los efectos de una sociedad homofóbica, machista, clasista, transfóbica, bifóbica, lesbofóbica. ¿Por qué? Porque te das cuenta que sí te afecta. Y afecta, ¿por qué? Porque en algún momento la diversidad también permite espacios de liberación. Y eso es lo que las personas no se dan cuenta. Claro. Que la liberación nunca es individual, la liberación siempre es colectiva. Y los espacios de liberación que vivimos las personas LGBTI, me da mucha curiosidad cuando la gente dice: yo me la paso mejor en los antros gays. Bueno, pero pues en los antros gays sucede que van personas que no son gays muchas veces y que llevan prácticas súper territoriales que están asociadas a la heterosexualidad. Claro. Y ya es cuando empiezan que a golpear, que a empujar, que no sé qué. Y te das cuenta de decir: a ver, no es nada en contra de los heterosexuales. Simplemente que tú vengas con esas prácticas que están asociadas a que tú debes de reaccionar frente a tu frustración, frente a el simple hecho de pedir permiso, el simple hecho de reconocerte en un espacio seguro, te das cuenta que es una área de oportunidad para transformar. Y que no porque seas tú una persona heterosexual y digas: ay, pues allá esos que discriminan y demás. No. En la fórmula de la discriminación estamos todas las personas, hasta los que son espectadores. Y el ser espectador es elegir el lado del opresor. El ser espectador o neutral es elegir el silencio, es elegir la no intervención. Y perdón, lo tenemos que decir: si tú crees que por decir yo no discrimino, no eres parte de la fórmula de la discriminación, pues te tenemos una noticia: eres parte del problema. Claro. Y ser parte del problema es también ser una persona que interviene frente a los actos de homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, intersexfobia, NBfobia, ¿no? Y que así como tú permites que todas las personas se rían porque dicen compañere y se ríe de que usamos la E, pues ya estás siendo parte de una sociedad que discrimina. Entonces, y como tal, tienes una obligación de repararlo y garantizar que no se repite. Porque el hecho de que a ti no te afecte, eso quiere decir que tu libertad se está construyendo
sobre la violencia de otras personas. Claro. El gran monstruo de cruzarse los brazos, ¿no? Exactamente. Y voltar hacia el otro lado. Que, híjole, o sea, lo he experimentado y de hecho hace poco nos sucedió experimentarlo y ver que algo que no puedes normalizar lo tomes tan a la ligera, ¿no? Exacto. O sea, te digo, nosotros hace poquito estábamos comiendo en un lugar y sucede un shock ahí de un tipo que va y amenaza y se pone ahí a pelear con la chica que es como cocinera o no sé del lugar. Y nosotros, que éramos los únicos que estábamos ahí comiendo, reaccionamos como estás, ¿qué te pa' qué? O sea, no tratar de ser intermediarios entre lo que está sucediendo. Y lo que a mí más me sorprendía es que la gente que trabajaba ahí repetía como, es que no es la primera vez. O sea, es que así son, es que es su pareja, es Ay, que, Dios. ¿sabes? Y entonces a mí me causaba tanta frustración el hecho de saber que llegamos a acostumbrarnos a mirar para el otro lado y decir, bueno, no es mi problema. Allá ella, allá él, quien sea, se las arreglará como pueda. Yo no voy a hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo? Porque igual eso es lo que mucha gente nos decía, como, bueno, es que nosotros qué podemos hacer. Sabes tantas cosas que puedes hacer. Claro. Yo creo que una de las cosas es intervenir de maneras éticas, cuidadas y sobre todo poniendo al centro la escucha de las personas afectadas. Y que la forma que sea la que sea de cómo se va a resolver ese conflicto es no tenerle miedo al conflicto. Es decir, van a pasar casos de discriminación, va a haber conflictos, va a haber gente violenta. No cualquier persona puede violentar, pero ¿qué vamos a hacer para la resolución de conflictos? Eso también es parte de la justicia restaurativa. Eso también es quitarle el miedo al decir, no por ser mes del orgullo o cualquier otro mes, no nos van a discriminar. Nos van a discriminar. Es estar preparados para saber qué va a pasar cuando nos discriminen en un lugar donde estemos, así sea el que consideremos más seguro. Es preguntarle al restaurante donde vamos y frecuentamos y preguntarnos, ¿este lugar contará con un protocolo para resolución de casos de violencia, ya sea entre personas que son consumidoras o empleados? ¿Esta escuela cuenta con un protocolo de atención al acoso, hostigamiento o discriminación? En mi trabajo hay una política de igualdad y no discriminación y acceso a una vida libre de violencia, por ejemplo. Es empezar a decir, no voy a esperarme a que lo haya. Es accionar antes de que exista el conflicto, la discriminación, la violencia, el acto de conflicto, ¿no? Entonces, intervenir también significa el poder ser partícipes, ya no solamente como espectadores, ¿no? Sí, creo que es moverse de ese lugar cómodo de solamente ser espectadores a ser personas que abonen a las luchas. Y si tal vez no puedes abonar, bueno, suma voluntariado a una organización social, dona a las organizaciones de sociedad civil, involúcrate en los procesos participativos, porque aparte creemos que la política solamente se hace cuando los partidos políticos te invitan a inscribirte y afiliarte, o que eres ciudadano o ciudadana cada que votas. Y no, los procesos de participación política es apropiarlos. Es también el estar exigiendo rendición de cuentas y transparencia. Eso también es justicia. Porque dicen, ay, es que para qué me voy a meter en problemas. Es meternos en problemas muchas veces. Pero
justo cuando alguien alza la voz, que no tenga miedo de que puede ser cobijado o cobijada por otras personas para que se sienta acompañado y acompañada. ¿Por qué? Porque vivimos en un país que nos ha condicionado y controlado a través del miedo. Del que si hablo, híjole, me van a catalogar me van a hacer el feo entre la comunidad, voy a quedar como el chismoso, voy a meterme en problemas y pueden afectar a mi familia y demás. No, es acercarse, es construir redes. Y a mí siempre me ha parecido importante la lucha trans. Porque mira, fíjate, las personas trans siempre decimos, nunca supongas los pronombres de otra persona. Y a mí me ha parecido muy importante en todas las luchas sociales el que no supongamos pero nada de la otra persona. Y ahí hay un aporte de la lucha trans, el no suponer, el preguntar. Y cuando preguntas, escuchas. Como diría la filósofa New York, quien escucha aprende. ¿Y qué pasa cuando escuchas? ¿Qué es la propuesta de las personas trans? Ya no supones, pero aparte empiezas a tejer y construir una comunidad. Porque si yo te digo, Miguel, mi pronombre es ella, soy Jessica, ¿y tú cómo te llamas? Aparte de Miguel, ¿cuál es tu historia? ¿Qué pronombre usas? Ya estoy creando una conversación. Y diría esta Angela Davis, que es parte de es una feminista afrodescendiente que ha apostado del feminismo antirracista. Diría, la abolición de la esclavitud no se hizo a partir de la firma de un documento. Se hizo a partir de la colectividad, del estar en huelga y ya no seguir colaborando y aceptando la sumisión. Y entonces, cuando preguntamos nombres, pronombres e iniciamos conversaciones, estamos en huelga, pero de la hostilidad. Y hay que estar en huelga de la hostilidad, siguiendo a Angela Davis. Hay que estar en huelga de la violencia y hay que ponernos en huelga de la desigualdad social. Totalmente. Me gustaría, acercándonos un poco hacia el final, me gustaría que me contaras un poco sobre qué hay ahora en la vida de Jessica. ¿Cuáles son las acciones que está tomando? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo está el presente? Claro. Bueno, pues me parece que actualmente vivimos una lucha por que puedan erradicarse los discursos de odio dentro de los movimientos sociales, dentro de las instituciones, de la sociedad, que afirman que las personas trans somos personas peligrosas, borramos a las mujeres, tenemos como si tuviéramos la capacidad, ¿no?, de hacerlo y que vienen con todos esos pánicos morales que pues los mismos que afectaron a las personas afrodescendientes, a las personas indígenas, que incluso afectan a los hombres. Esta narrativa de que el hombre es malo solamente por ser hombre es un pánico moral, ¿no? Porque no permite nuevas masculinidades, nuevas formas de transformación social. Bueno, pues la erradicación de los discursos de odio es muy importante llevárnosla. ¿Por qué? Porque pues son postulados o frases o comentarios infundados contra las personas trans que pues estamos viviendo en el deporte, estamos viviendo en las escuelas, estamos viviendo una oleada por grupos antiderechos en todo el continente y sobre todo en todo el mundo que buscan obstaculizar que personas trans podamos decidir sobre nuestro cuerpo y participar en espacios seguros.
ese es el pulso como muy actual. También pues estamos viviendo una transformación en la escala de derechos humanos sobre el que podamos acceder a una vida libre de violencia en vida. Lo que hablaba de la justicia restaurativa en vida, y que el transfeminicidio o feminicidio de mujeres trans no solamente pueda ser tipificado, sino que se prevenga desde las fiscalías, desde los estados, desde los gobiernos, así llámese el municipal, hasta el federal. Que podamos hablar de la violencia contra las mujeres en la diversidad de mujeres que somos. Y particularmente, pues, ahora, Jessica, pues yo estoy sumando una perspectiva a mi vida muy interesante, que es que me estoy formando como fisioterapeuta, aparte de pues mi camino como abogada, y eso pues me está gustando mucho porque pues lamentablemente enfrenté muchos actos de violencia hacia mi cuerpo que en los hospitales a veces era un asunto de enfermarme más por el prejuicio que en realidad por el padecimiento que tenía. Y me di cuenta que si algo que me quiero dedicar es también a rehabilitar, a acompañar procesos de rehabilitación, porque me gusta mucho el movimiento, y tengo un proyecto que se llama Respira para cuando quieras justo descontracturar, liberarte y pues acercarte al cuerpo. Me gusta mucho un tipo de fisioterapia acompañada de la narrativa del cuerpo. Siento que es una forma para mí de hacerme justicia y compartir esa justicia con otras personas. Y simultáneamente pues estoy entre el proyecto de la Red de Juventudes Trans México y los procesos de justicia trans que llevo, y pues mi proyecto de vida, que también es la fisioterapia y el movimiento, porque aparte pues como saben, mi familia ser de origen ñañú, pues a mí me dieron esa tarea, me dieron una ofrenda desde mi cosmovisión ñañú y desde esa encomienda de la vida, de que yo era quien sobaba a mi abuela, sobaba a mi madre, sobaba a mi hermana. Y también el escuchar el cuerpo pues siempre estuvo a lo largo de mi vida, y llegó un momento en el que dije, bueno, además de derecho, ¿qué más me gustaría hacer? Y pues era como pues fisioterapeuta, y pues involucrarme en el movimiento, involucrarme ya no solamente en el movimiento social, sino en el movimiento del cuerpo. Me encanta, y siento que pues es eso, ¿no? Derribar esa constante que nos dicen a las personas trans, que la Comisión Interamericana calcula que la expectativa de vida es de 30 a 35 años por los altos índices de violencia, siendo las mujeres trans más afectadas, racializadas, trabajadoras sexuales, jóvenes, etc. Siento que una de las cosas que yo invito a todas las personas es: sigan su proyecto de vida, sigan construyéndolo. No hay que narrarnos desde un cassette que se repite. Inventen, créanse, por favor, exploten esa creatividad, esa llama que está adentro, porque si el mundo dice que voy a vivir de los 30 a 35 años, pues justo más bien quiero llegar yo a los 30 y 35 años ofreciéndome otros saberes, otras vidas, otras sensaciones, otros colores, conversaciones, porque la gente piensa que nosotras transicionamos solamente de género, pero también tenemos otras transiciones, y toda la gente que ha transicionado tenemos una metáfora muy bella, que somos la metáfora de lo posible. Y eso a mí me encanta, Miguel, aquí en el espacio, a todas las personas,
me gusta decirles, yo sé que tú no eres la misma persona que fuiste hace 10 años, ni vas a ser la misma que será en 5 años. Si somos espejos, vete en mí, mírate. No le tengas miedo también a tus transiciones. Celébralas, agradécelas, hónralas y sobre todo, transfórmalas y potencialas. Eso a mí me encanta, que siempre estoy en una transición constante. Ay, es que te lo juro que cada vez que hablo contigo me siento más... Aparte que tienes una voz que me hace sentir tan en paz. Menos cuando grito. Ay, no, pero te lo juro. Marchas. Me encanta, en serio, escucharte y aprender de ti. Hay algo que no te pregunté y que me gustaría retomar antes de irnos, pero que creo que también es muy importante porque lo pasamos un poquito por encimita, pero sí me gustaría que nos explicaras un poco sobre las redes de Juventudes Trans. Ok. ¿Qué es? ¿Qué es de lo que estamos hablando? Ok, bueno. Red de Juventudes Trans México es un proyecto que nace alrededor del 2012. Se sale a la luz en el 2014 y empieza a cobrar y tener la perspectiva que tiene hoy desde el 2015. Entonces tenemos un recorrido ya de más de 10 años y esto a mí me parece muy lindo porque siempre pensamos que hay un inicio y un final para todo, pero tenemos muchos inicios, muchos finales, muchas transiciones. Y Red de Juventudes Trans México es una iniciativa desde una perspectiva de juventudes para apostar por el proyecto de vida de las personas trans en cualquier momento de su vida. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, pues damos atención jurídica principalmente en el cambio de reconocimiento de identidad de género a personas trans y atención y acompañamiento a personas víctimas de violaciones de derechos humanos. Por otra parte, tenemos un área que se encarga de poder canalizar a personas trans a servicios de salud, a servicios incluso si necesitan un refugio para que puedan llegar de forma segura o incluso si son personas migrantes, puedan ser acompañadas por diferentes redes que ya tenemos con colaboradores que les hagan llegar a su destino. En otro sentido, también tenemos un área que es de fortalecimiento al movimiento. Y tenemos ahí el campamento trans, donde nos dedicamos a fortalecer activismos emergentes. Tenemos una planta docente como una antiescuela, un semillero de juventudes y de activismos trans emergentes para que si tú eres una persona trans y desde tu territorio te quieres involucrar en tareas que hagan las personas trans, lo puedas hacer. Y sobre todo, tenemos un área de construcción de redes afectivas. Esto quiere decir, hacemos espacios de poesía, de escucha, de conversatorios para encontrarnos simplemente por el gusto de encontrarnos, donde ya no solamente sea la parte jurídica o así, sino simplemente por el gusto de disfrutar y descansar a veces, ¿no? Eso pues nos gusta, nos nutre mucho. Y pues bueno, tenemos personas colaboradoras aquí en Ciudad de México, en Oaxaca y en Sonora. Entonces, en mes a mes nos dedicamos a brindar esta asesoría jurídica, nos dedicamos a colaborar y estamos abiertas a cualquier voluntariado, a personas que se quieran involucrar. Hacemos a veces donaciones y las llevamos a diferentes organizaciones civiles o se las damos directamente a personas. Hay personas que a veces dicen, no estoy llegando al mes, y hay personas que dicen, yo quiero apoyar con un plato de comida a alguien. Le decimos, mira, esta persona tal vez puede ser. O hay personas que dicen, ¿sabes qué? Para mí, en mi proyecto de vida ahorita necesito más que una despensa, necesito que me apoyen alguien con mi escuela, ¿no?
bueno, pues ¿quién puede? Y entonces también trajemos eso. Nos da mucho gusto pues también porque estamos parte del movimiento muy, siento que muy renaciente, muy frondoso, muy bello, con compañeras como Transalud, el CAID, el Centro de Apoyo a las Identidades Trans. Nos encanta encontrarnos con otras iniciativas, ¿no? Como Casa de las Muñecas Tiresias, Almas Cautivas. Y siento que, citando a mi hermana y amiga Lía García, somos simultaneidades, ¿no? O sea, el movimiento se nutre de simultáneamente reconocer que cada quien hace algo. Y Red de Juventudes Trans funciona así, como una simultaneidad. Buscamos ser una bengala en una noche muy oscura donde no sabes para dónde ir. Y pues a veces la brújula pues está aquí, en el centro. Qué bonito. Ay, Jess, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias de verdad por lo que has compartido. Antes de irnos, me gustaría cerrar este capítulo con algo con lo que nos quisieras dejar para reflexionar, para que nos llevemos a casa, para algo que tú creas que sea muy importante reconocer, saber, entender o sí, como quisieras. Les voy a leer un poema mío. Ay, perfecto. Que me encanta. Y dice así: ser trans. Ser trans es una declaración de vida en medio de la muerte. Es una ruptura en los espacios. Es esa advertencia que te hizo mamá y papá. Es el plato a punto de caerse de la mesa. El tropiezo que diste en la banqueta. Es la fuga que a veces no te deja dormir. La ruptura del asfalto por la raíz del árbol. El cuadro mal puesto que te molesta. El espejo roto del que te preguntas si tendrás 7 años de mala suerte. Es el agua derramada en la mesa, la mancha en la tela, el error, el retraso, la marca, la raíz que levanta. Ser trans es reconocer la eternidad en medio de las balas. Es danzar descalza entre vidrios rotos, sin miedo a nada. Es el silencio en la mesa que se rompe con un mamá, papá, familia. Esta soy yo. Es el chiste de los cobardes y la fantasía sexual de la doble moral. Ser trans es tocar el fuego, quemarse, arder y provocar un incendio. Es caminar en la tormenta y ser refugio al mismo tiempo. Ser trans es ladrar por la noche, aullar y lamerse las heridas. Es saciar el hambre de sí mismo, la sed de verte frente al espejo, de amarte. Ser trans es el arrullo y el grito, la risa y el llanto, la frontera. Es el cinismo en medio de la vergüenza. Ser trans es la angustia del otro y el cuidado de sí. Ser trans es caminar en manada, es la ocurrencia y la memoria. Es el consuelo y el consejo. Ser trans es la rabia e indignación en medio de una celebración. Ser trans es ser la aguafiestas de la fiesta, pero también ser muy buena para otras fiestas. Ser trans es el vértigo, la euforia, el malestar y el regocijo, el placer y el goce. Es un orgasmo en medio de la persecución. Ser trans es la ternura viva en medio de la violencia. Es la intuición, la despedida y el principio. Ser trans es todo aquello que te dijeron que no fueras, pero te atreviste a hacer. Yeah. Bravo. Ay, Jess, muchísimas gracias. Oye, qué poemón, de verdad. Está en mi Instagram, síganme como jessica.merchan. Eso es lo que te iba a decir. Por favor, antes de que nos vayamos, quiero que nos pases todas tus redes para que la gente que nos vio, nos escuchó y quiera saber más de ti, quiera contactarse contigo, ¿cómo le hace? ¿Dónde te encuentra? Bueno, pues estamos en la colectiva Red de Juventudes Trans México, por ahí en el inbox, Juventudes Trans en Twitter.
Y mis redes sociales son Jessica Marjan, jessica.marjan en Instagram. Y bueno, pues por favor contáctenme. Yo estoy muy, muy contenta siempre de estar colaborando, de participando. Y pues si no existe una respuesta, tengan por seguro que la construiremos. Gracias. Muchísimas gracias, Jess. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ustedes por escucharnos, por llegar hasta acá. Y ya saben que a nosotros nos pueden escuchar, ver, seguir, etcétera, en Aprendiendo a Ser Humano en Spotify, Aprendiendo a Ser Humano en YouTube, obvio. En TikTok estamos como Aprendiendo a Ser Humano, Instagram Aprendiendo-Ser Humano. Y ya no tenemos más redes hasta ahorita que usar. Así que bueno, pues si llegaron hasta acá, nos vemos o nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Estoy muy, muy, muy feliz por lo que platicamos hoy, de verdad.